A pesar de que genéticamente y embriológicamente tenemos dos riñones, al momento de cumplir su función, lo hacen como una unidad que la hipertensión en gran parte de los casos no lleva a la falla renal. La comida peruana, y perdónenme todos los que, a mí me encanta la comida, se nota, ¿no? Porque estoy bien gordito, pero es insalubre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Leslie Soto y estamos en Tu Salud en Cayetano. ¿Te has puesto a pensar qué podría pasar si tus riñones no funcionaran adecuadamente? Estos órganos son trabajadores silenciosos, pero desafortunadamente hay muchas enfermedades que lo pueden atacar y el riñón es fundamental para la salud. ¿Cómo funcionan? ¿Qué hacen? ¿Es cierto que beber agua ayudaría a que no haya problemas renales? Todas estas dudas van a ser resueltas el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Cristian León. Él es nefrólogo clínico, quien nos va a dar luces a todas estas preguntas y nos va a dar consejos útiles para cuidar nuestros riñones. Así que, bienvenidos. Antes de empezar la entrevista, pasaremos a un video explicativo. Los riñones son filtros naturales. Eliminan toxinas, regulan líquidos y mantienen en equilibrio minerales esenciales para nuestro cuerpo. Trabajan sin descanso. Pero cuando dejan de funcionar bien, pueden aparecer problemas, como la enfermedad renal crónica, muchas veces sin síntomas hasta que el daño es grave. Algunas señales de alerta incluyen fatiga constante, hinchazón en pies y tobillos, orina con espuma o cambios en la frecuencia de micción. ¿Qué los afecta? La diabetes y la presión alta son las principales causas, pero también influyen el consumo excesivo de sal, analgésicos y la deshidratación. La buena noticia es que podemos cuidarlos con hábitos simples, una alimentación balanceada, hidratación adecuada y chequeos médicos regulares. Recuerda, tus riñones trabajan por ti, ahora es tu turno de cuidarlos. Bien, estamos de vuelta en el programa y como les mencioné, cuento con la presencia del doctor Cristian León, nefrólogo clínico del Hospital Cayetano Heredia y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Leslie, encantado de compartir este momento contigo, esta conversación. Siempre gustoso de poder debatir, porque me parece que ahora, más que una conversación, va a ser un debate entre un problema grave como lo es la enfermedad renal crónica y las formas como estamos tratando de llevar el mensaje hacia la población, que parece que no están dando los resultados que quisiéramos, puesto que, como seguramente lo has mencionado ya, esta es una enfermedad catastrófica, es una enfermedad que anualmente va en ascenso. Cada año tenemos más y más pacientes con enfermedad renal y gran parte de estos pacientes terminan finalmente en la necesidad de usar una terapia de sustitución renal, que suele ser la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante. Entonces, nos preguntamos los nefrólogos y los especialistas que atendemos a estos pacientes, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué parte del mensaje que queremos darle a las personas no está llegando apropiadamente para levantar la atención a esta enfermedad? No solamente de las personas, sino también del gobierno, de las instituciones de salud, del Ministerio de Salud, que está haciendo que esta enfermedad crezca incluso a una velocidad mayor que las enfermedades de las que proviene la enfermedad renal, que son la diabetes y la hipertensión. Si uno mira las curvas de crecimiento de la enfermedad renal, la curva va en ascenso a una velocidad mayor que lo que está pasando con la diabetes y la hipertensión. Y eso es algo que no veíamos hace 10 años atrás. El perfil epidemiológico de la enfermedad renal crónica está cambiando. Y eso es algo de lo que quisiera conversar también contigo el día de hoy. Claro que sí. Y sobre todo que hay muchas enfermedades que son prevenibles, Ujú. ¿cierto? Que van a afectar al riñón y podemos mejorarlo. Yo creo que podemos empezar como la parte inicial, cómo funciona el riñón, para qué sirve el riñón. Mira, el riñón o los riñones, porque a pesar de que son dos órganos, funcionan como una unidad. Muchas veces yo he recibido mensajes de mis pacientes que me preguntan, doctor, ¿pero me funcionan mal un solo riñón o los dos riñones? En realidad, a pesar de que genéticamente y embriológicamente tenemos dos riñones, al momento de cumplir su función, lo hacen como una unidad. Por eso hablamos de la función renal, no de la función de uno u otro riñón. ¿Bien? Y el riñón tiene una cantidad enorme de funciones, más allá de solamente eliminar toxinas, que es lo más conocido.
El riñón produce la orina y la orina sirve para eliminar los productos de desecho que el cuerpo ya no necesita. Pero el riñón tiene otras funciones adicionalmente, porque además de su función de detoxificador, de aclaramiento de toxinas, tiene una función endocrina. En el riñón se producen una cantidad enorme de hormonas que regulan muchas funciones del cuerpo. Por ponerte algunos ejemplos, en el riñón se produce la eritropoyetina, que es una hormona necesaria para la normal producción de glóbulos rojos. Se produce la vitamina D, que es importantísima para el metabolismo del calcio, del fósforo y por ende de la salud ósea. Se produce una hormona que se llama renina, que finalmente es la que genera, en caso de desbalance de esta hormona, la hipertensión arterial. Contrario a lo que muchas personas creen, la hipertensión arterial no es una enfermedad cardiológica, es una enfermedad nefrológica, está dentro de los grandes 10 síndromes nefrológicos. Y por ende, el tratamiento de la hipertensión arterial, con las disculpas de mis amigos cardiólogos, no debe ser dirigida por el cardiólogo, sino por el nefrólogo, porque es una enfermedad nefrológica. La hipertensión esencial, la que le llaman primaria, proviene del riñón. Y la hipertensión secundaria, salvo los problemas netamente endocrinológicos, también es una enfermedad que proviene del riñón, de la enfermedad renal, del hiperaldosteronismo, de la hipertensión renovascular. Bien, entonces produce hormonas, detoxifica el cuerpo, tiene una función de equilibrar el balance hídrico del cuerpo, ¿ok? Tiene además una función importantísima en el metabolismo de la glucosa. Por ende, que algunas personas diabéticas, con el tiempo, creen que su glucosa se ha controlado milagrosamente y que no necesitan medicamentos y se han curado espontáneamente por obra y gracia del Espíritu Santo, y no es así. Es simplemente que el riñón está dejando de funcionar y por ende ese comportamiento, esa función que cumple en la regulación de la glucosa se está alterando. Y al contrario, que un diabético mal controlado deje de depender de medicamentos antidiabéticos es un indicador de que la función renal está deteriorándose rápidamente. Entonces el riñón no solo me limpia la sangre, sino que también produce sustancias que van a ir para la formación de glóbulos rojos, va a formar sustancias para lo que es el control de la presión arterial, entre otras cosas, no solamente una función, múltiples funciones. Así es. Y cuando la gente, por ejemplo, actualmente dice, voy a tomar agua para que el riñón funcione mejor, el agua, ¿cuál es la función del agua con el riñón? Más que atribuirle una función beneficiosa del agua al riñón, lo que debemos saber es que el agua es beneficiosa para el organismo. Como seguramente la mayoría de nosotros sabemos, el cuerpo en gran parte está compuesto de agua. Y nosotros diariamente ingerimos agua y perdemos agua. Casi siempre en una proporción similar, lo que llamamos el balance, ¿no? La homeostasis del agua significa que la cantidad de líquidos que ingerimos debe ser igual a la cantidad de líquidos que perdemos. ¿Bien? Por ende, la cantidad de agua que una persona debe tomar depende de varios factores. Depende de la edad, depende del peso, depende del grado de actividad física y depende de si está enfermo o no. ¿Bien? Por ende, no existe una fórmula mágica que diga todos debemos tomar 8 vasos de agua al día. Claro, eso es una recomendación general, pero que no necesariamente se ajusta a las necesidades de todas las personas. Cada persona tiene, o mejor dicho, el médico tiene que evaluar individualmente los requerimientos de cada persona en función de esos parámetros, de esos criterios, para decirle cuánta agua debe tomar. Porque la hidratación es una condición necesaria para el cuerpo. Y la creencia, porque también es una creencia, de que solamente debemos tomar agua cuando tenemos sed, es una creencia totalmente errónea, por una razón bien sencilla. La sed es un mecanismo de defensa. Como cualquier otro mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, aparece tardíamente. Una persona, para que tenga sed, debe haber llegado a un grado de deshidratación o moderado o severo. Y evidentemente no debemos esperar a que estemos moderado o severamente deshidratados para tomar agua. Por ende, debemos más o menos estimar cuántas son nuestras necesidades hídricas diarias y tomar esa cantidad de agua diariamente para evitar deshidratarnos. Porque te decía hace un rato que la enfermedad renal ha empezado a crecer de manera desproporcionada a lo que pasa con la diabetes y la hipertensión, siendo históricamente la diabetes y la hipertensión las enfermedades
que generalmente llevaban a la insuficiencia renal, lo que significa que están apareciendo otras condiciones que llevan a la insuficiencia renal. Una de esas condiciones es la deshidratación. Hace algunos años en el centro de América, en Centroamérica, se empezaron a dar cuenta que llegaban una cantidad enorme de pacientes con lo que ahora denominamos enfermedad renal crónica de causa indeterminada o de etiología incierta. Entonces, algún epidemiólogo muy avispado se le ocurrió empezar a biopsiarlos, Son los agricultores, creo. claro, a biopsiarlos y a ver epidemiológicamente qué características tenían, qué edad tenían, a qué se dedicaban, cuánta agua tomaban y si tomaban o no algún medicamento. Y resultó que estos pacientes hacían insuficiencia renal por una enfermedad que se llama enfermedad tubular intersticial, pero la característica común de todos ellos era que eran agricultores expuestos a altas temperaturas y que no tomaban agua. Por ende, se llegó a la conclusión que la deshidratación crónica también puede llevarte a la insuficiencia renal y le pusieron un nombre, ¿no? Le pusieron a esta enfermedad nefropatía mesoamericana. Y Rodrigo Carrillo, junto a Jaime Miranda, que son reconocidos investigadores de nuestra universidad, hicieron un trabajo en el norte del Perú, concretamente en Tumbes, para poder, sabiendo que es una zona subtropical de altas temperaturas, donde gran parte de las personas se dedica a la agricultura, para ver si es que efectivamente en nuestro país puede darse ese mismo fenómeno. Porque, seamos sinceros, nuestro país no se caracteriza específicamente por ser muy cuidadoso en cuidar sus hábitos de vida saludables, y el tomar agua no es una de ellas. Bueno, pueden tomar gaseosas, pueden tomar jugos surtidos, bebidas energizantes, té verde, lo que quieras, pero lo que no toman es agua. Bien, y resulta que la prevalencia de enfermedad renal crónica en esta zona norte del Perú es mayor que lo que pasa en la costa central y en la costa sur. Claro, no lo hemos biopsiado, así que no podemos concluir fehacientemente que se trate de la misma condición descrita en Centroamérica, pero ya claramente hay una asociación epidemiológica entre la falta de ingesta de agua en pacientes, en personas expuestas a altas temperaturas y el desarrollo de enfermedad renal. Por ende, es importante tomar agua, por supuesto, más ahora que el cambio climático nos ha obligado a estar expuestos a altas temperaturas, pero uno tiene que valorar con su médico de cabecera cuál es realmente la cantidad de agua, porque en este tipo de estrategias se cumple este precepto tan antiguo de nuestros abuelos, ¿no? Ni mucho ni poco. Hay que tomar lo necesario, ni poca agua ni mucha agua, porque también tomar 4, 5, 6 litros de agua no es fisiológico y eso puede llevar tranquilamente a la enfermedad. Eso es algo bastante eh, nuevo, realmente. Pero también me imagino yo que la gente que vende, pues, en forma ambulatoria, ahora que está en las pistas, en las calles, también, pues, van a sufrir de esta Por deshidratación. supuesto. No solo eso, los choferes de Choferes transporte público, no tienen mucho acceso al agua porque las están personas trabajando. que se dedican al comercio informal. Ujú. O sea, la deshidratación va a estar presente siempre. Antes de entrar en la parte de enfermedad renal crónica, eh, el riñón también se encarga de eliminar los iones, en este caso los hidrogeniones, y también hacer un balance con respecto al pH de la persona. Te lo digo porque actualmente hay mucha moda de tomar productos para acidificar el cuerpo, para alcalinizar el cuerpo, y eso no va a existir, porque el cuerpo necesita un equilibrio y siempre va a estar equilibrado. Así es. Con el perdón de las empresas que produzcan este tipo de productos, el venderles a la gente agua alcalina, por ejemplo, honestamente no tiene ningún beneficio. Para nada, claro. Porque, repito, el riñón es el órgano que se encarga de mantener el balance del cuerpo. Todo nuestro cuerpo tiene que estar equilibrado. Aniones con cationes, hidrogeniones con sustancias alcalinas. Por ende, si el cuerpo recibe una carga extra de álcalis, sin que lo necesite, lo que va a hacer el cuerpo es orinarlo. Y pasa eso, por ejemplo, no solamente con estas bebidas alcalinas, sino también con esta mala costumbre que tienen algunas personas de tomar vitaminas para mejorar exacto, ¿no? Su vitalidad, para mejorar su fuerza, su capacidad cognitiva, en fin, no sé. Pero, por ejemplo, dice, no voy a tomar una pastillita que tiene vitamina A, vitamina D, vitamina B1, B2, B3, B4, B5, B6. Si vieran más, probablemente tomaran más. Y lo hacen pensando que con eso van a mejorar su estado de salud, lo cual también es una gran mentira.
Y lo digo claramente, es una mentira. ¿Por qué? Porque el cuerpo es más inteligente que nosotros. Parece mentira, pero es así. El cuerpo no usa lo que no necesita. Entonces, si yo no tengo una deficiencia de vitamina A o de vitamina D o vitamina C o vitamina B, el cuerpo no lo va a usar y lo que va a hacer es orinarlo. Entonces, cuando un paciente viene y me dice, doctor, ¿y si puedo tomar la vitamina X para ayudar a que mejore? Lo puede hacer si gusta. Mire, bien no le va a hacer y mal de repente, pero lo único que va a conseguir es una orina muy cara, Así es. ¿no? Porque todo lo que está gastando en comprarse estos suplementos inservibles lo va a terminar orinando. No digo que no lo sirvan para gente que claramente tiene Con deficiencia, indicación médica. pero las deficiencias de vitaminas, como tú bien sabes, tienen sintomatologías y signologías específicas. Claro. Y no solo eso, sino que además se vuelve peligrosa. Más de una vez hemos recibido, por ejemplo, pacientes que han estado sometidos a estas famosas megadosis de vitamina C, ¿no? Vitamina C endovenoso, dice, un potente antioxidante para el tratamiento del cáncer, para prevenir una cantidad enorme. Aparte que no está científicamente comprobado, el usar megadosis de vitamina C puede precipitar una falla renal. Cuando uno se inyecta vitamina C en dosis muy altas, no solamente estimula la producción, sino la absorción de una sustancia que se llama oxalato. Esos oxalatos se absorben de forma abrupta, precipitan, es decir, se depositan en el riñón y lo injurian. Toman cálculos. Ojalá fueran cálculos. Lo que hacen es una nefropatía por oxalatos. El riñón deja de funcionar. Lo taponean el riñón. Exactamente. La vitamina D, hemos recibido muchísimas veces pacientes con intoxicación por vitamina D, intoxicación por calcio, intoxicación, repito, por vitamina C. Entonces, la gente busca salud de la manera más errónea, ¿no? Que es con fármacos. Porque los fármacos están hechos para tratar la enfermedad, no para buscar la salud. No hay ningún medicamento milagroso que te mantenga saludable. Así es. La única forma de hacerlo es teniendo hábitos de vida saludables. Así es. Bien, las enfermedades más frecuentes ahora que causan falla renal van a ser la diabetes, la hipertensión principalmente, y también hay personas que nacen con enfermedades renales. Así es. De estas enfermedades prevenibles, se sabe pues que la gente que sufre de hipertensión arterial, diabetes, no todos toman su medicación. Su medicación en los mejores series son pues 50%, pero hay que darle pues un jalón de orejas porque son justamente la prevención lo que tiene que evitarse a llegar a la falla renal. Así es. Es cierto, los pacientes con enfermedad renal generalmente son o diabéticos o hipertensos. El tema de la hipertensión como causa de enfermedad renal es un tema aparte que lo podríamos discutir incluso en otra oportunidad, porque ahora sabemos, con evidencia bastante sólida, que la hipertensión en gran parte de los casos no lleva a la falla renal. El hipertenso generalmente ya era un nefrópata que hace hipertensión secundaria y bueno, se le atribuyó erróneamente la nefropatía a la hipertensión. Pero, ¿quiénes son los diabéticos y los hipertensos que llegan a la falla renal? Son los que tú comentas, ¿no? Pacientes maladherentes que no toman su medicación, que no controlan bien la presión, que no siguen las recomendaciones dietéticas, que son bien difíciles, dicho sea de paso. Para el diabético ya es un problema, pero para el hipertenso, por ejemplo, quitarle la sal de la dieta es todo un logro. Hace tiempo con el doctor Ciesa, que seguramente recuerdas bien, se hizo un trabajo epidemiológico en una población de Lima Norte, en un asentamiento humano. Y nuestra intención fue mirar qué cantidad de sal consumían las personas de esta población, que son personas de estratos socioeconómicos C y D, que teóricamente no tenían acceso a alimentos de alta calidad, y les medimos qué cantidad de sal comían. Porque es bien fácil medir cuánta sal comes, solamente le mides el sodio en orina. Como les dije, ¿no? El riñón se basa su trabajo en el principio del equilibrio. Entonces, si tú mides el sodio en orina, en ausencia de uso de diuréticos, en fin, de medicamentos que alteren esa función, tú puedes medir la cantidad de sal que estás comiendo. Entonces, les medimos la sal. ¿Y sabes cuánto era la cantidad de sal que comían? 26 gramos. Cuando la cantidad mínima recomendada por la Organización Mundial de la Salud es 6 gramos. Pues son 4 veces más. 4 veces más. Casi 5. Entonces dijimos, no, ese es tema educacional, que en fin. Así que hagamos lo mismo con nuestros estudiantes. Y lo medimos.
en los internos de esa época. Así que tomamos una muestra de internos de nuestra universidad, les medimos la sal a nuestros residentes y a los rotantes, todavía me acuerdo sus rotantes caminando con su galonera de orina, a rotantes de nefrología. ¿Y cuánto crees que salió? 28. Un poquito más todavía. O sea, no es un tema educacional, no es un tema de poder adquisitivo, es un tema cultural, porque a nosotros los peruanos nos gusta comer bien y rico, y salvo a los que les guste la comida japonesa, no hay ninguna comida rica insípida. Claro. ¿O me equivoco? Solamente por ponerte un ejemplo, Eli. Si la cantidad de sodio recomendada, de sal recomendada es 6 gramos al día, y tú te comes un pan francés, un hito nada más, con lo que quieras, con queso, con jamón, lo que quieras, pero un pan francés tiene 6 gramos de sal. Ya es suficiente para todo el día. O sea, comiste un pan francés, ya comiste toda la sal que querías, que necesitabas ese día. Todo lo que comas en adelante es un exceso. Y la sal, obviamente, estimula la presión arterial, produce daño endotelial, es decir, produce problemas vasculares que llevan al deterioro de la enfermedad, de enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, la enfermedad coronaria, la misma enfermedad renal. Pero ojo, hay cosas que no saben de la sal, o de repente sí la saben. La sal es un potente inductor de cáncer. Las personas que consumen más de 12 gramos de sal al día suelen tener mayor riesgo de ser cáncer de vejiga, por ejemplo. Por eso que todo hay que tomarlo en forma balanceada. Así es. Y desafortunadamente, alguna vez hubo no me acuerdo si fue un escritor que dijo que la comida peruana era insalubre y todo el mundo casi lo crucifica, hasta donde yo recuerdo. Y no le faltaba razón. Claro, O desde ese sea, punto de vista. desde el punto de Claro. vista epidemiológico de salud pública, la comida peruana, y perdónenme todos los que, a mí me encanta la comida, se nota, ¿no? Porque estoy bien gordito, pero es insalubre. Es insalubre. Entonces, para cuidar nuestros riñones, tendremos que tener un control adecuado de la dieta. Si tenemos alguna enfermedad crónica, en este caso he mencionado diabetes, hipertensión u otras, La manejar deshidratación. la deshidratación, manejar estas enfermedades con una dieta que nos dé el médico, con las pastillas que nos da el médico, con el tratamiento que se requiera. Hay otros factores poco conocidos que vale la pena aprovechar este espacio para comentarlos. Por ejemplo, hay gente que es muy afín a ir a los gimnasios, Mm. ¿sí? Entonces van y tienen su rutina, ¿no es cierto? Y tienen su trainer que les dice, bueno, vas a hacer esto de actividad aeróbica, cardio y esto de máquinas. Pero ¿sabes qué? Deberías tomar este botecito de creatina o este botecito de arginina para mejorar tu masa muscular. Mucho cuidado, porque ahora sabemos que la suplementación proteica con este tipo de sustancias, en personas que ya no tienen función renal residual, lleva a la insuficiencia renal. O incluso cuando la persona recibe creatina, se le llega a tomar bastante agua para que el riñón funcione bien. Más que todo, lo que pasa es que aumenta severamente la osmolaridad y produce un montón de sed y lo hace orinar un montón. Claro. Entonces, eso obliga a que tome más agua. Pero repito, la función renal residual es algo que no se mide con frecuencia, lo hacíamos y lo hacemos a veces cuando hay necesidad. Pero nosotros nacemos con 1 millón de nefronas, que son las unidades funcionales básicas del riñón en cada riñón. Pero no usamos todas las nefronas. Durante nuestra vida usamos solamente el 80%. El 20% lo usas en Navidad, en el Día del Padre, en el Día de la Madre, cuando tienes que ir a comer y te das pues un banquete con parrilla y un montón de carnes. Empiezas a usar esa función renal residual. Pero hay gente que la ha perdido porque fue tabaquista, porque no hacía actividad física, porque empezó a engordar, en fin, perdió la función renal residual. Entonces, cuando tienen una sobrecarga de trabajo dietético o por cualquier otra sustancia, el riñón claudica y empieza a deteriorarse. Y eso le pasa a algunas personas que van a estos gimnasios. Y otras cosas, por ejemplo, que también han empezado a aparecer en los últimos años, son estas sustancias que se utilizan para el alisado del cabello, el alisado japonés, brasileño, qué sé yo. Hay una cantidad enorme de sustancias que se utilizan en este tipo de productos que producen insuficiencia renal.
Tenemos ya varios reportes que están documentados del uso de sustancias alisantes del cabello que llevan a la insuficiencia renal. Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que también tener mucho cuidado porque si tú eres una persona nefrópata, eres una diabética mal controlada o diabético, no sé, de repente alguien también se hace el alisado, evidentemente yo no, pero si tienes riesgo de enfermedad renal, mucho cuidado con usar cosas que puedan ser eventualmente nocivas o injuriantes para el riñón. Creo que sí. Cristian, realmente es muy fructífero conversar contigo y tendríamos horas acá hablando. ¿Cuál sería tu mensaje final para las personas para que cuiden su riñón? Mi mensaje final va en relación a lo que vamos a celebrar en unos días. Cada segundo jueves de cada año, nosotros celebramos y conmemoramos el Día Mundial del Riñón. Nuestra expectativa como nefrólogos y en general como médicos es que hace 5 años queríamos reducir la enfermedad renal. Ya decía, expectativa al 2025, reducir la enfermedad renal. No lo hemos podido hacer. Pero eso no significa que dejemos de seguir estimulando a las personas a cuidar su salud renal. Y este día, el jueves 13 de marzo exactamente, en muchos lugares de nuestro país, en muchas instituciones, vamos a tener actividades para sensibilizar a las personas la importancia de la salud renal. Es un órgano tan importante, pero que no da síntomas. Y si no da síntomas, casi ninguno de nosotros va al médico a evaluar qué está pasando con sus riñones. Y uno puede saber con 2 exámenes muy sencillos si los riñones trabajan bien o no. La creatinina y un examen completo de orina. Con esos 2 exámenes, que además de ser sencillos, son baratísimos, uno puede saber si tiene o no enfermedad renal y ahorrarse una cantidad enorme de problemas. Mira, la prevalencia de enfermedad renal cada vez es más alta. Tenemos 10% de enfermedad renal en el Perú. 1 de cada 10 personas en el Perú tiene enfermedad renal y muchos de ellos no lo saben. Segundo, la mortalidad, como lo mencioné en algún momento, es bien alta. Es la 5ª causa de muerte en el Perú. Pero lo más importante es el tema económico, porque solamente en Estados Unidos el tratamiento de la insuficiencia renal para un paciente bordea los $100,000 al año. Wow. Claro, eso no lo paga el paciente. Y aquí tampoco lo paga el paciente, lo paga el Estado, pero al final el Estado saca dinero de nosotros, de nuestros impuestos. Entonces, el coste económico de la enfermedad, el coste social, porque en este país, es una enfermedad estigmatizada. No les dan trabajo a los pacientes con enfermedad renal, lo cual me parece una barbaridad. ¿Por qué? Y te lo digo porque eso son lo que me cuentan los pacientes, ¿no? Me dice, doctor, he ido a buscar este trabajo, pero como me dializo 3 veces por semana, no me quieren dar trabajo. No, porque piensan que les voy a contagiar de algo. Absurdo, totalmente, ¿no? Entonces, nos falta mucho de cultura, nos falta mucho de educación, pero hay 2 cosas que nos faltan, Leslie, que debemos empezar a trabajarlo con esos estudiantes, que es la solidaridad y la empatía. O sea, es una enfermedad que además de desgastarte orgánicamente, te deja como un relegado de la sociedad. Y eso es algo que no debemos permitir. Así es. Cristian, muchísimas gracias. A ti. Bien, hemos llegado al final del programa. Hemos escuchado al doctor Cristian León. Nos ha dado consejos de cómo tratar bien a nuestro riñón. Si usted sufre alguna enfermedad que toma pastillas, hay que seguir al pie de la letra las indicaciones del médico. El riñón tiene muchas funciones. Ayudémosle a que trabaje mejor. Esto fue Tu Salud en Cayetano. Nos vemos la próxima semana.